I'm mentioning the names. Are you picturing them in your head? Last place you saw them? Is that what you're doing? Tina alive, Matt? Sarah's alive. La pesadilla empezó a tomar forma el 10 de noviembre del 2010 en Apple Bailey, Ohio, cuando una chica llamada Tina Herman, de 32 años, dejó de asistir a su trabajo. Tina era una empleada confiable del diario local. Puede que bajo la perspectiva de muchos esto no debería significar mayor problema. Sin embargo, Tina era de esas mujeres que siempre pedía permiso o informaba si debía faltar al trabajo. Tampoco es que faltara habitualmente. Lo de ella era diferente. No le dijo nada al equipo de trabajo. No contestaba mensajes, tampoco llamadas. El día jueves la preocupación instigó a Valeria Hawthorne, quien era la gerente de Tina, a conducir hasta la casa de su empleada para cerciorarse de que todo estuviera bien. Al llegar a la residencia de Tina, algo capturó su atención. En la entrada vio un automóvil que ella desconocía. El coche pertenecía a Stephanie y al interior de la casa todas las luces estaban encendidas. Algo no andaba bien. Poco a poco el aire se hizo pesado y las dudas sobre aquellos primeros signos del misterio le hicieron pensar que las cosas no estaban bien. Valerie golpeó en la puerta. Nadie abrió. La situación le parecía tan extraña que Valerie decidió entrar a la casa por la ventana del patio trasero. Una vez dentro, se percató que había sangre en el baño y en la alfombra, además de muchas salpicaduras alrededor de varios cuartos de la casa. Inmediatamente salió de la casa y llamó a la policía para reportar su inquietud. Pocos minutos después de la llamada, varios oficiales llegaron a la residencia de Tina para inspeccionar lo sucedido, pero al tocar la puerta y ver que no hubo respuesta, decidieron dejar el asunto hasta ahí. Al día siguiente, un oficial llamó a la escuela a la que asistían los hijos de Tina para saber si sus dos hijos, Sarah Maynard de 13 años y Cody Maynard de 11 años, habían asistido, a lo que le contestaron que ambos chicos habían estado el miércoles, pero no asistieron el jueves. Esa información hizo que el ambiente cada vez fuera más inquietante. Sin embargo, el cuerpo de policía no podía procesar lo que estaba sucediendo, pues poco tiempo había transcurrido cuando recibieron una llamada más. En esta ocasión se trataba de un hombre llamado Ron Metcalf, quien se contactó para informar que su novia Stephanie, de 41 años, también había desaparecido. Ella era la mejor amiga de Tina y aparentemente él supo que habían estado juntas. Según la información presentada por Ron, él tuvo su última comunicación con Stephanie a las 12:45 p.m. y después de eso, ella no contestó ninguna llamada más. El viernes 12 de noviembre, la policía inició la investigación del paradero de 4 personas desaparecidas: Tina, Sarah, Cody y Stephanie. El perro de la familia, un pinscher llamado Tanner, también había desaparecido. Se buscó en la casa alguna pista que orientara la investigación y el primer hallazgo resultó ser bastante desalentador. La investigación de la escena del crimen concluyó que la evidencia advertía agresión con lesiones personales. Entre las evidencias destacaron un rastro de sangre que indicó que alguien había sido arrastrado por el pasillo hasta el baño. Se halló sangre en las escaleras, en el baño y en el sótano.
Sin lugar a dudas, algo muy tétrico había ocurrido en casa de Tina, pero el horror era imposible de esclarecer con las pruebas reunidas hasta el momento. El primer sospechoso era el más obvio. Al comienzo se informó a la policía que Tina y su novio estaban en medio de una ruptura y que los amigos de la relación estaban preocupados de que algo pasara entre ellos. Así que decidieron interrogar a Gregory Borders, quien era la expareja sentimental de Tina, pero no era padre de los niños de Tina. Él fue la primera persona que la policía entrevistó, pero cabe destacar que él asistió a la estación de policía de manera voluntaria. En la entrevista admitió estar separándose de Tina, pero aún vivían juntos. El acuerdo al que llegaron era que así estarían hasta que alguno de los dos consiguiera otro lugar para vivir. Un dato bastante curioso es que Gregory tenía los días miércoles libres de trabajo. Sin embargo, el día que Tina desapareció, él decidió trabajar horas extra en su empleo ubicado en Jefferson, Ohio. Trabajaría desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero en lugar de regresar a casa, él dijo que iría a la casa de un amigo en Urbana. Mencionó que planeaba jugar golf en Bellefontaine al día siguiente. La actitud de Gregory y la información proporcionada parecía convincente. Él pasó el tiempo con su amigo, salieron a cenar y vieron televisión. Gregory recibió una llamada de su madre al mediodía del jueves. Ella le dijo que Tina estaba desaparecida, pero en lugar de venir a buscarla, simplemente asumió que ella se había tomado el día libre y siguió jugando al golf. Sin embargo, Gregory sintió el peso de su equivocación al regresar a la casa que compartía con su expareja. Allí descubrió que ya había una investigación en curso para dar con el posible paradero de los desaparecidos. Después de que los investigadores limpiaron la escena del crimen, la familia de Gregory llegó para limpiar con lejía la sangre impregnada en el suelo para que Gregory no tuviera que verla. La siguiente pista fue encontrada el jueves, un día después de las desapariciones. El vehículo de Tina fue abandonado en un estacionamiento cercano al campus de Kenyon College. En el auto no había señal de ella o de alguien más. Regresando a la casa de Tina, se encontró una prueba más esperanzadora. Los investigadores encontraron unas bolsas de Walmart que contenían lonas y una caja de bolsas de basura resistentes. Muy para fortuna del cuerpo de investigación, este descubrimiento fue de mucha utilidad, pues junto a las bolsas encontraron un recibo de compra. Esta pista logró que los detectives solicitaran a Walmart las imágenes de vigilancia en Mount Vermont. Horas de búsqueda pasaron entre los registros fílmicos y necesitaban encontrar a la persona que había realizado aquella compra, hasta que lo encontraron. Y solo para comprobar que si era él, los investigadores tenían una copia de la transacción realizada por aquel hombre. Efectivamente, era el mismo recibo. Ahora se sabía que se trataba de un hombre blanco que podía tener entre 25 a 40 años de edad, de cabello castaño, y ese día andaba en camisa y anteojos. El nuevo sospechoso fue captado saliendo de Walmart en una Toyota Yaris plateada y usando la Ohio Law Enforcement Gateway, una plataforma web con una variedad de herramientas de prevención e investigación criminal. Lograron coincidir el vehículo con la descripción del sospechoso. El sujeto era Matthew Hoffman, un hombre de 30 años. En una foto tomada 16 días antes del video en Walmart, vestía una camisa camuflada similar a la que aparece en el video.
Ahora resultaba imprescindible hablar con el sospechoso. Curiosamente, en la búsqueda, los investigadores se percataron de que el señor Hoffman fue detenido en la oficina del alguacil del condado de Knox, cerca de donde se encontró la camioneta de Tina. Lo detuvieron y le preguntaron qué hacía en el área, pero no sospecharon nada y lo dejaron ir. La investigación logró demostrar que sobre Hoffman reposaban varios cargos de violencia doméstica. Al parecer, un mes antes de las desapariciones, Hoffman agredió a la novia con la que vivía, intentando estrangular a quien ahora es su exnovia. Se supo que Hoffman había sido despedido del trabajo de podador de árboles, aparentemente por incomodar a su supervisor. El equipo sabía que la residencia de Matthew Hoffman podría estar en dos posibles lugares, así que llamaron a su exnovia, quien les comentó que Hoffman ya no vivía en casa de su madre y que hacía meses no la visitaba. Esta información hizo que la policía supiera dónde buscar a Tina, Sarah, Cody y Stephanie. Una vez se obtuvieron las órdenes de registro, solo 3 días después de las desapariciones, un equipo SWAT llegó a la casa de Hoffman sin saber si él había secuestrado a las 4 personas. Decidieron ingresar sin avisar al sospechoso, forzaron la puerta con un ariete y luego arrojaron una granada de destello antes de entrar a la casa. Lo que allí encontraron fue más extraño de lo que se hubiesen imaginado. Matthew dormía en el sofá. En principio intentó resistirse al no mostrar sus manos cuando le ordenaron que lo hiciera, pero la policía logró arrestarlo y sacarlo de la casa. Después los oficiales se dieron cuenta del misterioso lugar. El detalle más raro era que la casa estaba llena de hojas secas por todo el suelo. Esas hojas atiborran el lugar. El piso de la sala estaba cubierta por aquellas extrañas hojas de otoño. La primera preocupación de la policía era imaginar que todas esas hojas estaban allí para ocultar un cuerpo. Pero al buscar entre las hojas se llegó al alivio de que ese no era el caso. Las cosas en la casa de Hoffman se iban poniendo más y más extrañas. Había un montón de bolsas con hojas cubriendo cada pared del baño. En una de las habitaciones con llave, tuvieron que derribar la puerta para descubrir que allí parecía haber un cultivo de planta verde dentro de la misma habitación. En una nevera encontraron a 2 ardillas que estaban muertas junto a unas paletas rojas. Y el mayor descubrimiento se dio en el sótano. Un armario bloqueaba la entrada y cuando este fue retirado, descubrieron que allí abajo, en medio de la oscuridad, se encontraba la hija de Tina, Sarah Maynard. Sarah Maynard estaba acostada en un saco de dormir encima de una pila de hojas. Sus pies y manos estaban atados con una cuerda amarilla. Hoffman le puso cinta adhesiva para inmovilizar aún más sus extremidades. En el sótano habían bolsas de basura llenas de hojas. Afortunadamente Sarah parecía estar ilesa, pero llevaba un pañal improvisado hecho con una bolsa plástica y estaba confundida. Al ver a los oficiales, ella solo les decía que había llegado tarde a sus clases y en ocasiones preguntaba si sabían dónde estaba el perro de su familia. Sarah estaba en shock y su mente estaba disociada para protegerse de lo sucedido, algo así como estar en un sueño porque la realidad para ella era difícil de enfrentar. En aquella extraña casa de Matthew Hoffman no había señales de Tina, Cody o Stephanie en ninguna parte. Los investigadores fotografiaron el estado en que encontraron a Sarah, la liberaron y la llevaron a la luz para esperar atención médica. Sarah fue llevada al Knox Community Hospital, donde fue examinada e interrogada a pesar del trauma que había tenido que soportar. Allí describió cada detalle de lo que había recordado.
El día miércoles, Sarah Maynard, de 13 años de edad, regresaba del colegio con su hermano pequeño Cody. Para ella sería un día más. Esperaba saludar a su perro, a su madre, comer algo y descansar. Al cruzar la puerta sintió un inusual silencio. Se descalzó y cuando sus pies desnudos tocaron el suelo, sintió algo pegajoso debajo de ella. Al revisar, su corazón se heló al percatarse de que era un coágulo de sangre. Alarmada y asustada, dio un paso atrás para alejarse de la casa, tomando a su hermano y huyendo del peligro. Pero al dar la vuelta fue testigo de una escena más inquietante. Al mirar a su hermano, vio que los ojos de Cody no la estaban mirando a ella, sino que estaban enfocados en algo que estaba detrás de ella. 12 horas pasaron. Sarah se despertó amordazada y atada. Salió del jeep que reconoció ser el de su madre y en medio de la noche miró a su alrededor intentando averiguar dónde estaba. Su secuestrador inmediatamente le puso una funda en la cabeza y la empujó para meterla en el maletero de otro auto. Adentro, solo intentaba descifrar qué era lo que había ocurrido a su familia. Las respuestas no llegaban a su cabeza y su retrospección se detuvo cuando de nuevo sintió que abrían el maletero. Estaban en una casa desconocida. Sarah sintió cómo la llevaban hacia el sótano y sintió un olor inusual debajo de la funda que cubría su cabeza. Era como estar cerca a césped recién cortado o una especie de bosque. Pero cuando fue arrojada a un extraño colchón y le quitaron la funda de la cabeza, vio regadas por la habitación hojas secas. 72 horas habían pasado desde que la habían secuestrado. La grave situación que ya estaba viviendo empeoró. Su secuestrador la obligaba a usar bolsas de basura como ropa antes de arrojarla a una grieta húmeda detrás de una pared por debajo de las escaleras y le repetía constantemente que debería agradecerle por un trato tan especial. Matthew Hoffman le daba ropa de bolsas de basura y comida en estado de putrefacción, mientras que la chica sabía que no podía ir al baño, no se podía duchar, no podía comer, no dormía y todo el tiempo estaba pensando en su familia. Matthew Hoffman bajaba a diario y abusaba de Sarah, pero la peor parte vino cuando ella logró recordar todo lo que había sucedido en su casa. Cuando su hermano Cody miraba fijamente al hombre que estaba detrás de ella, Sarah volteó y al ver la situación gritó a su hermano que huyera. Ella intentó correr al teléfono para llamar a la policía desde su habitación, pero el pánico la dejó en silencio cuando comenzó a escuchar gritos en el pasillo. Ella tenía listo el número de emergencia, pero no llamó por temor de que él la matara. Matthew sacó su cuchillo y cortó los dedos de la mano. Ella vio que el cuchillo estaba empapado de sangre e intuyó que ese hombre ya había asesinado a su madre. Pronto se dio cuenta que algo había pasado a su hermano. Sarah escuchó cómo el hombre bajaba a la cisterna y dejaba el agua corriendo. Después la llevó al garaje y la obligó a sentarse sobre una pila de bolsas de plástico que contenían restos de cuerpos desmembrados. El testimonio de Sarah, aunado a las pruebas recolectadas, eran material suficiente para capturar a Matthew Hoffman. I'm mentioning the names. Are you picturing them in your head? Last place you saw them? Is that what you're doing? Tina alive, man? Sarah's alive. En el interrogatorio, Hoffman mantuvo silencio durante horas. En principio intentó pactar que contaría todos y después de eso
lo asesinaban bajo la excusa de un falso intento de escape, pero al final logró acordar algo diferente. Relataría cada detalle de lo sucedido y revelaría la ubicación de los cuerpos siempre y cuando no se le aplicara la pena de muerte en su juicio. Los familiares de las víctimas estuvieron de acuerdo y la verdad llegó en un formato de 10 páginas. En él se aludió que todo se trató de un intento infructuoso de robo. Matthew Hoffman ya había realizado un reconocimiento a la casa de Tina. Fue precavido y la estuvo espiando durante varios días para entender a qué hora y qué día salía, cuánto tardaba en regresar, quiénes estaban en la casa y por qué lugar podría acceder. Matthew sabía que la puerta de atrás estaba rota y era por allí donde debía ingresar para efectuar su plan de robo. La noche del 9 de noviembre se acostó entre los árboles cercanos de la casa, equipado con un saco de dormir, un cuchillo militar y un garrote. Desde el lugar escogido analizó cada uno de los movimientos de la familia. A la mañana siguiente, los hijos de Tina fueron a la escuela y horas después, ella salió de compras. Momento que no dudó Hoffman para colarse en la vivienda. Tina regresó antes de lo previsto y él seguía robando en la casa. Según el relato del delincuente, al ver cómo su plan se arruinaba, intentó noquear con el garrote a Tina, pero ella no perdió la conciencia y opuso resistencia. Al ver que todo su plan se salía de control, Hoffman tomó el cuchillo y la apuñaló hasta acabarla. También mató al perro de la familia, ya que estaba ladrando demasiado y temía que el can pudiese alertar a alguien que estuviese por la zona. Poco después, Stephanie, quien era amiga de Tina, llegó a la casa ya que se había comprometido a ayudar a Tina con la mudanza, pero fue recibida por Hoffman, quien, sorprendido por la presencia de la mujer, decide apuñalarla en varias ocasiones en el pecho. Cogió los cuerpos de las mujeres, los arrastró hasta la bañera y comenzó a dejarlos en partes, haciendo ruido y limpiando la sangre con el agua de la bañera. En la declaración, confiesa que se le ocurrió incendiar la casa para hacer arder cualquier cabo suelto, hasta que unos ruidos lo volvieron a alertar. Eran casi las 4 de la tarde. Se trataba de Sarah y Cody, quienes estaban regresando de la escuela. Hoffman los esperó en la sala para atacarlos por la espalda. Al verlos entrar, Hoffman atacó al niño de 11 años, a quien también le quitó la vida después de propinarle múltiples puñaladas, y a Sarah la persiguió a su habitación. Según su confesión, no pudo hacerle daño, así que decidió secuestrarla y encerrarla en su sótano. Luego de ello, regresó a la escena del crimen para terminar de cortar los cuerpos de Cody, Stephanie, Tina y la mascota de la familia. Salió de compras a Walmart para comprar las bolsas en las que echaría los restos de sus víctimas. Ya con los restos en bolsas, decidió llevarlos al norte del área boscosa de Apple Bailey, en donde introdujo los cuerpos en partes por la parte superior de un árbol, con el tronco hueco, ayudándose con varias sogas. Su última petición fue que por favor no dañaran tan excepcional árbol. Cuando la policía acudió al lugar, sintió incertidumbre. Resultaba un poco hilarante la declaración. Sin embargo, al abrir el árbol con motosierras, quedaron perplejos porque todo, absolutamente todo era cierto. Los policías derribaron el árbol, pues no querían que fuese un lugar que algunos curiosos visitaran. Los detalles impactaron y sembraron el horror dentro del estado. Finalmente, Hoffman se declaró culpable por un total de 10 cargos, entre los que estaban 3 homicidios agravados, robo, asalto con arma letal, abuso de una menor de edad, secuestro, manipulación de evidencias, abuso de cuerpos inertes y maltrato animal. Por lo que el 6 de enero del 2011 fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Tiempo después de esto, Sarah se vio envuelta en un nuevo episodio de violencia. La madrastra de la niña y su pareja Larry a menudo abusaban físicamente de ella. Pero esta vez ella no permitiría que esto sucediese de nuevo. Ambos fueron demandados y no podrían tener contacto de nuevo con ella. Sarah escribió un libro sobre su experiencia titulado La chica entre las hojas y comenzó un fondo para defender a las víctimas de abuso con su abuela. Y también adoptó a Elsa, uno de los perros de la policía que participaron en su búsqueda. El protagonista de nuestra historia fue diagnosticado como un psicópata con altos niveles de coeficiente intelectual. Su nombre es Paris Bennett. Nació un 10 de octubre del año 1993 en Abilene, Texas, Estados Unidos. Actualmente Paris Bennett tiene 28 años de edad y ha pasado más de la mitad de su vida tras las celdas. Pero ¿qué fue lo que hizo? Antes de que Paris llegara al mundo, su madre estaba frustrada y no veía una luz para su vida, así que derrochó gran parte de su energía en el consumo de sustancias. Pero fue tras su embarazo que tuvo que luchar contra sus más siniestras sombras para poder recobrar sentido a la vida. Al tercer mes de gestación, vio un haz de luz en tanta oscuridad y se aferró a la vida, decidiendo así de manera contundente abandonar el consumo y focalizar sus energías en ser madre del niño que venía en camino. Paris nació bajo el profundo amor que su madre le dio. Fue tras 9 años de cuidados y protección que la madre de Paris, Charity, quedó embarazada por segunda ocasión. En ese momento daría luz a su hermana Ella, quien sería su compañera de vida. La noticia trajo felicidad a la familia y fue el mismo Paris Bennett quien más irradió alegría, exhibiendo así ser un hermano cariñoso, protector y atento con la hermana que venía en camino. Esto dio sosiego al corazón de Charity, quien vio esperanza en que esta vez no estaría sola como fue con Paris Bennett, y que a su vez Paris tampoco lo estaría. El niño no solía tener muchos amigos, era poco sociable y poco afectivo con las personas que conocía. De hecho, era un niño enfocado en su vida académica. Nunca tuvo problemas escolares y de hecho su desempeño era mucho más alto que el de la media del salón. Desde aquella temprana edad, los maestros consideraban que Paris era un niño diferente, tenía potencial y probablemente un próspero futuro, pese a su personalidad que era de una persona un poco retraída y calculadora. La familia del niño nunca vio nada extraño en él, simplemente algunos rasgos de timidez para con los demás niños, hasta que un día tuvo un altercado con su tía y hermana que lo hizo explotar en ira. El niño se acercó a la cocina, tomó un cuchillo y las amenazó de muerte, situación que encendió las alertas y tomaron al niño para poder iniciar un procedimiento psiquiátrico. El psiquiatra realizó varias pruebas sobre el niño y este comentó a Charity que el niño tenía una grave anomalía en su comportamiento. Para el profesional era algo insólito que un niño tan pequeño estuviese presentando ideaciones homicidas, lo que le obligó a recomendarle a la madre llevar a su hijo a un tratamiento para sofocar aquellas ideas. Sin embargo, como muchas madres lo harían, Charity se toma a mal el diagnóstico ofrecido por el profesional y evade el consejo del psiquiatra. Sin embargo, aunque el comentario le resultó ofensivo, sí logró instalar en su mente la duda y creó así en Charity una desmesurada incertidumbre sobre lo que debería ser. Así que la ansiedad y el estrés vuelven a hacer frente en la vida de Charity. Y esto, sumado a que el padre de Ella la violentaba,
le hacen recaer en un periodo de 6 meses de consumo de sustancias ilícitas, situación que detonó en casa la sociopatía en Paris, quien ya no ve en su madre una figura de protección y empieza a visualizar en ella a una mujer desagradable e intensifica aquellos pensamientos que ardían en su interior. Paris aloja en su corazón un profundo resentimiento hacia su madre que se traduce en acaloradas discusiones que ambos sostenían debido al temperamento descontrolado del niño, discusiones que empezaron a tratar en la cabeza del niño un sendero horroroso, un acto tan atroz que pudiese destruir psicológica y emocionalmente a su madre. Por un momento imaginemos qué pudo sentir Charity. Ocurrió un 5 de febrero del 2007. La madre de Paris Bennett y Ella estaba cumpliendo su turno de trabajo como mesera de un restaurante, un lugar dedicado a las alitas ubicado en Texas, en el que en ocasiones tiene que lidiar con clientes desagradables. Para esta fecha, Charity es una mujer joven de unos 34 años, desgastada de un largo turno en el restaurante, espera terminar pronto para ir a casa a ver a los niños. Ya es medianoche y mientras Charity limpia una de las mesas, ve a varios agentes de la policía ingresar al local, lo que la desconcentra y convoca su total atención. Los hombres solicitan hablar con ella. Un nudo se hace en la garganta de Charity y el corazón se recoge en su pecho hasta casi desaparecer, pues es allí que recibe la noticia que ninguna madre desearía escuchar. Su hija Ella, de 4 años, había sido herida de gravedad aquella noche. El corazón de Charity se rompe, sus mejillas se humedecen, cae sobre sus rodillas en estado de shock. Una rápida serie de pensamientos le abruman y generan una nube negra de confusión en su mente. La madre no logra entender cómo pudo suceder y teme escuchar lo que los agentes tienen por contarle. Recuerda el día brevemente. ¿Cómo pudo ser? La niña estaba bajo el cuidado de una niñera de aproximadamente 20 años y también estaba Paris, su hermano mayor. Lo que la levanta de la desesperación la estimula a abandonar por un momento el dolor para preguntar si él está bien. Pero es en ese momento en el que ella se encuentra con un muro más dentro de aquel laberinto de horror. Los agentes de policía le dicen a ella que se tranquilice, que al niño ya lo tienen. Con esa declaración ella temía lo peor. El tiempo se comprimió y su corazón se aplastó en el interior de su pecho. Todo ese momento tan angustiante me resulta complicado. Me hace pensar en la compleja posición de cómo ellos debían entregar la noticia. ¿Cómo puede alguien soltar una noticia tan dolorosa intentando mitigar el trauma? ¿Cómo harías si eres el portador de tan malas noticias para no distorsionar y quebrar la realidad de aquella mesera? Cuando la información que posee es una auténtica pesadilla. La responsabilidad de los policías era excesiva y quizá no encontraron la forma de hacer esto más fácil. El miedo invadió el sistema nervioso de Charity. Ella lo había entendido todo y con la dificultad que el momento planteaba, se recompuso como pudo y tras haber pisado el infierno, se levantó ya que sabía que sus hijos la necesitaban. El niño había sido arrestado y puesto en custodia por apuñalar en repetidas ocasiones a su hermana. La niña no sobrevivió y murió al no recibir la asistencia en el momento que la necesitaba. El crimen fue confesado por Paris Bennett ya de mayor. Se sabe que cuando era niño logró evadir a la niñera convenciéndola de irse antes, y fue después de esto que perpetró el brutal crimen. Hizo una llamada al número de servicio de emergencias, el 911, y durante la llamada él comentó a la operadora haber asesinado a una persona por accidente. Sin embargo, la destreza del servicio logró revelar información a lo largo de la duración de la llamada.
llamada. La operadora fue quien escuchó la verdad sobre lo sucedido, pero la información adquirida estaba salpicada de adrenalina y pánico, insinuados por la voz angustiada del niño. A la operadora le costó procesar la información, pues al saber que estaba tratando con un niño, pensó que el infante podría estar exagerando los detalles, a lo que preguntó si la víctima aún respiraba, a lo que Paris contestó que no, y añadió que su hermana estaba sangrando por toda la cama a causa de las puñaladas que él mismo le había propinado. La operadora pregunta al niño por la ubicación de las heridas y este último contesta que se encuentran distribuidas en todo su cuerpo. Pienso que escuchar su voz es aproximarse a la angustia. El arrepentimiento post-ira es algo que en apariencia resulta genuino, pero según detalles revelados por él, es probable que todo esto fuese una actuación. Debo confesar que me impresiona la forma en la que el niño ha construido una historia irreal para jugar el papel de ser él una víctima más del delito cometido. Personalmente considero que este hecho demostró lo cruel y metódico que era Paris Bennett. I was hallucinating. You were hallucinating? Yes. I woke up and I thought she was a demon and I killed her. Now, what's your sister's name? Her name is Ella. Ella Bennett. How old is Ella? 4. She's 4 years old? How old are you? 13. Is she bleeding anywhere? Yes, she's bleeding all over the bed. Because I stabbed her. What did you stab her with? A knife. Okay, where'd you stab her? Lots of places. Lo curioso aquí es lo que estaba a punto de suceder. En un intento desesperado y bajo un concepto maquiavélico planificado por el niño, Paris intenta justificar lo sucedido fingiendo un brote psicótico. El pequeño afirmó estar durmiendo en la misma cama con su hermana y fue al despertar de la siesta que tuvo una alucinación al mirar a su hermana. Se percata que ella ya no era la misma. Ahora, un rostro demoníaco que está envuelto en llamas ocupaba el lugar de su rostro, y es bajo el agobio de la escena que el niño intenta protegerla, apuñalando a dicho demonio. Esto solo demuestra una vez más la forma en cómo funcionaba el cerebro de Bennett. El niño buscaba manipular su realidad para mostrarse como una víctima de su propia brutalidad. La operadora está consternada por lo que ha escuchado. Tiene al otro lado de la línea a una menor sangrando, un niño trastornado que resulta haber confesado apuñalar a la niña bajo un brote psicótico y que, en apariencia, estaba haciendo lo posible para regresar el tiempo y rescatarla. Así que, en un intento de mantener a la niña viva, la operadora recomienda a Paris Bennett practicarle un RCP, indicando que debía acostarla boca arriba y hacer compresiones torácicas. Le pide al niño que cuente en voz alta mientras practica 30 compresiones, cosa que el niño enseguida hizo, pero una vez más manipuló a la operadora. Chest. Okay, and I want you to push 30 times. I want you to count. Okay. All the way to 30, and then blow 2 breaths in her mouth. Okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoy en día se sabe que él salió del cuarto y fingió estar realizando la reanimación. En realidad nunca tuvo la intención de salvar la vida de su pequeña hermana. Al momento que llega la policía, se percata que no hay sangre en el piso y que el cuerpo de Ella está boca abajo, signos que acentúan la negligencia de Paris. Posteriormente, al verse confrontado, el niño confesó toda la farsa que hizo creer a la operadora, así que dejó esta situación en tela de juicio para que ustedes saquen sus propias conclusiones. El niño apuñaló brutalmente a su hermana, fingió un brote psicótico, evitó hacer la reanimación y engañó a la operadora de la llamada, montando todo este escenario en el que fingió estar preocupado.
Paris dejó que su crimen se enfriara. No manifestó tristeza, tampoco pena ni remordimiento. Sin duda alguna, Paris planificó con antelación la muerte de su hermana. Sabía qué responder y había trazado una vía de escape. Sabía manipular y abusó de su condición infantil para fingir que todo había sido un accidente. Lo más lógico sería pensar que Paris odiaba con intensidad a su hermana, pero Paris era bastante extraño y perspicaz. De hecho, él amaba a Ella y muchas personas que conocieron a los niños así lo aseguraban. El tiempo compartido entre ellos había logrado forjar una relación entrañable. Su pequeña hermana también le amaba. Ella quería involucrarse en todo lo que sucedía en la vida de Paris. Él era su guía, su protector, su hermanito mayor. Y para quienes observan desde fuera, Paris era un ángel, era una bendición tener un hijo tan amable y cariñoso con su hermana. La motivación del crimen nunca fue el odio hacia ella, fue impulsado por algo mucho más truculento, más macabro. Fue el deseo de lastimar a su madre de la forma en que sabía que podría destruirla. Y en la construcción de su plan, él era también un peón de aquel infecto propósito. El plan era arrebatarle la vida a su hermana y pisar la cárcel si se veía acordonado. De esta manera destroza la maternidad de Charity desde el corazón de la definición. Es decir, él robaría su maternidad, la dejaría sin hijos que cuidar. Todo lo confesó al ser capturado. Afirmó que su plan inicial era esperar la llegada de Charity del trabajo y en ese instante ejecutaría su plan. Primero pensó en asesinar a su propia madre, pero descartó el plan porque sabía que no sería nada fácil. La dificultad de asesinar a un adulto lo desanimó y fue que ideó un nuevo plan. No asesinaría su cuerpo, mataría su espíritu. Así que pensó, si acabo a mi madre y lo logro, el sufrimiento solo duraría unos pocos minutos. Quizá la tortura sería mucho más extensa si acabo con mi hermana. La intención era sencilla, abrir una herida que jamás, pero jamás pudiese cicatrizar. La noche del asesinato, Charity fue a la estación de policía para estar con él y se sabe por Paris que su madre le había dicho en alguna ocasión que no sería capaz de matar a nadie, a menos que estuviesen torturando a uno de sus hijos. Esa noche en la estación, Paris Bennett trajo aquel recuerdo para preguntar con frialdad: ¿ahora qué piensas hacer? Lo que quebró en llanto a la desconsolada madre. Cuando examinamos a Charity, sabemos que hubo una disfuncionalidad en su relación. Lógicamente no fue una madre modelo para sus hijos. Cometió errores a raíz de sus adicciones, con las que en varias ocasiones tuvo que sostener una intensa lucha para dominar su oscuro deseo de la autodestrucción. En su juventud fue consumidora de sustancias y se hizo mamá a la edad de 17 años. Antes de esto, su madre la echó de casa y sé que eso debió ser un golpe crítico para cualquier mujer menor de 17 años. Permítanme esclarecer mi punto. Quiero que entiendan que no quiero ser juez de cómo los padres llevan su responsabilidad y sé que hay padres excelentes independientemente de la edad que se tenga. Pero creo que una madre a los 17 años debe recorrer un sendero de muchas confusiones sobre lo que pueda significar ese compromiso. Y si dedican su inquietud al consumo, resulta nefasto para el bebé en camino, además de que la experiencia de la vida va llegando con los años. Por ejemplo, piensa en ti. Probablemente hoy pienses diferente a como lo hacías hace 5 años atrás, y quien eres hoy podría darle una lección a tu versión más joven. Para un niño esto es importante, pues cuando eres padre, tú eres el guía que ha de responder preguntas que enderezarán su camino en tiempos difíciles. Pero no la culpo a ella por sus malas decisiones. Creo que todos pueden cambiar y para mí, particularmente, ella lo logró. Charity no tuvo una vida sencilla. Cuando su madre la dejó en la calle, le dio solo $100 y le dijo: toma este dinero, bien puedes buscar rehabilitarte o morirte de una sobredosis. Esto, más allá de debilitarla, la impulsó a ser una mejor persona. Consiguió un alojamiento, se matriculó en la universidad e intentaba luchar contra ese viejo enemigo de los
estupefacientes. La lucha es difícil, la hacía sentir miserable y en algún punto de su vida resolvió en que si la infelicidad se mantenía durante un mes más, la única salida que tenía era poner un punto final a su vida. Pensamiento que resulta bastante desolador. El mes pasó, el tiempo la presionaba, pero un revelador descubrimiento le hizo desistir de esa atroz idea. Charity quedó embarazada a sus 18 años y fue así como Paris se había vuelto el motivo para vivir la vida. Esto invocó en su interior un amor exagerado. La idea de muerte se había evaporado y Charity reconoció que Paris Bennett salvó su vida, irónicamente para intentar destruirla 13 años después. Charity no mantuvo la relación con el padre de Paris. Aquel hombre estaba enfermo, padecía de esquizofrenia, experimentaba alucinaciones auditivas y visuales, así que antes del nacimiento de Paris, ella evitó el consumo de sustancias, restricción que mantuvo por más de una década. Charity estaba logrando reajustar su vida y fue que conoció a Jonathan Smith en Alabama, con quien tuvo a su segunda hija, Ella. Obviamente Charity, al haber sido madre soltera, tenía una especial devoción y afinidad con sus hijos, pero el padre de ella tenía serios problemas con la bebida, lo que quebró el sueño de ser una familia completa y armoniosa. El problema de alcohol del señor Smith lo hizo violento y puso sobre la cuerda floja la limpieza de Charity. Ella tomó coraje y terminó un ciclo de violencia doméstica después de una agresión que Jonathan efectuó sobre un oficial de policía. Charity evidentemente sufrió de varios traumas y terminó recayendo en el consumo de sustancias ilícitas cuando Paris tenía 12 años y Ella 3 años. Todos sabemos que un niño que tiene por padre a un dependiente de los estupefacientes corre el riesgo de sufrir un colapso emocional, atravesando emociones como la rabia, la confusión, el temor y definitivamente el resentimiento. Situación que vivió Paris. La recaída de su madre no fue larga, duró 6 meses, pero durante esa época el niño tuvo que asumir la protección y el cuidado de su hermana menor. Charity interpretó aquel episodio como unos 6 meses importantes dentro de su vida. En ellos admiró profundamente a su hijo y su tenacidad, pero la culpa de su error conspiró en su contra durante muchas largas noches. Sabía que su equivocación tuvo algún impacto sobre Paris y desearía poder revertir el tiempo para no ser tan débil. Creo que podemos entender un poco sin justificar la conducta de Charity. En el fondo ella no deseaba recaer, mucho menos hacerlo frente a sus hijos, y aunque estaba mal, fue vulnerable. Creo que muchos conocemos casos de niños que han tenido que estar expuestos a ambientes de dependencia, bien sea en espacios de consumo de sustancias ilegales o peor aún, sustancias que terminan con la vida inminentemente. Quizá algunos de ustedes lo vivieron, pero crecieron siendo personas buenas, sin ideas de ir por el camino criminal. Pero a Charity le tocó recibir el peso de su error y asumir que no había criado a sus hijos con el amor que ellos merecían. Tuvo que sentir parte de la culpa del delito. Creo que no era una santa. Comparto que hizo mal con su actitud, pero no creo justo sentir tal grado de responsabilidad, ya que Paris es un psicópata, narcisista capaz de moldear la realidad a su antojo. Sabe mentir, sabe manipular y sabe confundir. Si los sucesos no hubiesen sido como fueron, Paris probablemente desquitaría su ira ciega contra alguien en su madurez o hubiese realizado su atroz plan justificando bajo otra excusa diferente a la del consumo. Él, psicológicamente hablando, nació con la semilla del rencor. Era un psicópata en potencia, y si revisas sus entrevistas verás la inexistente culpa que pone sobre la mesa. You were your mother. Would you keep up contact with you? I would have kept contact Why? because I don't believe that anyone's above redemption. If I ever get out of prison and have a child and someone murders my child, I will talk to the person who murdered that child. I will give him help. I will at least give him a chance.
incapaz de sentir y con un ego por los cielos, ha evitado recibir una valoración psicológica. En palabras de él, yo decidí cometer mi crimen, me quedo con toda la responsabilidad, no poseo ninguna predisposición a mi accionar, no estoy loco y no sufro ningún trastorno mental. Esto muestra su profunda arrogancia y su nula capacidad de querer gestar un cambio. Dentro de su mente, todo está bien, pero él realmente sintiera un mínimo grado de culpa, dejaría comprender la forma en cómo funciona su psique. Quizá con terapias de biorretroalimentación y capacitaciones en materia de empatía y compasión, se podría reajustar su tendencia hacia la perversidad. Pero él evita un diagnóstico que perjudique su ego y prefiere la cárcel antes de entender qué sucede en su cabeza. Pero él se negó. Paris finalmente fue condenado a 40 años en prisión, lo que corresponde a la pena máxima para menores bajo la ley del estado de Texas. Al día de hoy la madre cree que el estado lo trató con demasiada rudeza. Cree que Paris sí merece la cárcel por su delito, pero siente que el estado no insistió en brindarle asistencia psicológica y es como si hubiesen permitido que Paris se encerrara en su celda, perdiendo la llave, y la condena recibida fue compartida por su madre, quien ahora visita a su hijo con cierta regularidad. Y claro, habrá personas y momentos que harán en algún momento hacerla sentir que con su voluntad de perdón está traicionando a su hija. Conflicto que hace más dura la decisión de Charity, pero nada puede retirar el amor de una madre hacia sus hijos. Ella aún cree que Paris, con un buen tratamiento, puede mejorar. En la actualidad, Charity logró realizar una fundación sin ánimo de lucro en memoria de su hija Ella, que recibe el mismo nombre a modalidad de acrónimo. El nombre sería algo como Empathy, Love, Lessons and Action, lo que traduce a empatía, amor, lecciones y acción. La organización tiene por objetivo ayudar a personas afectadas por el trauma de un crimen, asesorar a familias tanto de víctimas como asesinos y realizar campañas contra la pena de muerte. Charity hoy en día es una defensora de los derechos humanos de los reclusos y su bandera es que la venganza no es la forma en cómo debe abordarse la violencia, sino que para ella las víctimas deben lograr romper los eslabones del miedo y el odio, porque al no soltarlos siempre se deseará la venganza y de esta manera la cadena de odio seguirá sumando eslabones. Creo que sus logros de cambio son impresionantes y admiro la forma en que convirtió su dolor en perdón. Charity hizo una fuerte conexión simbólica con las mariposas, ya que su hija Ella las amaba y el último dibujo que dio a su madre era esto, una mariposa. Ahora Charity quiere que la gente identifique el símbolo en memoria de su hija fallecida y poder lanzar a través de todo su accionar un mensaje de perdón. Y aunque el perdón es su bandera, le preocupa que Paris salga de la cárcel, ya que ahora tiene otra hija llamada Phoenix de 8 años, quien tiene una enfermedad cardíaca congénita, y aunque ella también está sujeta a los procesos de transformación y abierta a la crítica, habla abiertamente a Phoenix de Paris por dos motivos: para que Phoenix sepa que tiene un hermano aunque no pueda acercarse a ella, y para que entienda el significado del perdón. Dejemos algo en claro, quizá ya te has dado cuenta, Paris no era un niño común, en muchos sentidos era diferente a los demás, poseía un IQ altísimo, su coeficiente intelectual recibió un total de 141 puntos, para contrastar debes tener en cuenta que el promedio es de 100 puntos, lo que lo ubica en el extremo superior de la media, categorizándolo como un niño genio. Se estima que menos del 25% tiene un grado de inteligencia así. Paris hablaba y articulaba muy bien sus oraciones. Sus maestros lo veían como uno de los alumnos más brillantes que habían conocido a lo largo de sus carreras como educadores. Era un aspirante a escritor y su vocabulario era excesivo para un niño de tan solo 11 años. Obviamente su intelecto era algo que haría volar la cabeza a cualquier persona. El niño tuvo unos excelentes
excelentes cimientos que abrían posibilidades de un prometedor futuro. Sin embargo, algo estaba fracturando su psiquis y se podría considerar que él era un psicópata. En entrevistas ha admitido tener pensamientos homicidas desde los 8 años. Es algo aterrador. Todos sabemos que la mayoría de los niños disfrutan de su pureza, de su infancia, divirtiéndose, comiendo helado, jugando entre ellos, y aunque la muerte no es un pensamiento recurrente en la mente de un niño, sí lo era dentro de la cabeza de Paris. El caso de Paris es una bomba que abre el debate sobre la divina proclamación que ampara la inocencia de los niños frente a los ojos de la ley. Quizás se trate de una minoría la cantidad de menores delincuentes, pero esta leve oposición impone un reajuste a las leyes que cubren las fechorías. Intentar leer a Paris Bennett significa entender sus dos caras, la buena, la del hermano mayor, protector, buen estudiante, y la que muchos no desean conocer, la del chico despiadado, manipulador, narcisista y quien castigó a su madre, acabando brutalmente a su hermana. Lo interesante aquí es el pretender descifrar la forma en cómo su cerebro estaba conectado, cómo su intelecto no domó a sus emociones y terminó por crear este horrible e intenso odio hacia su madre. Paris no quiso recibir ayuda porque cree sin dudas en lo que piensa y tiene convicción en lo que siente. Él se siente superior a los demás, síntoma propio de su personalidad narcisista. Lo que este caso en concreto puso en manifiesto es que probablemente los psicópatas nacen así. Sin embargo, es una realidad tan compleja que los profesionales no pueden definir como casualidades de la vida irreparables, por lo que se concluye que no todo psicópata se vuelve un sádico. Creo que una persona con tanta tenacidad a provocar daño, la única forma de tenerlo bajo control es con una justicia coherente y estructurada. Hay personas que representan un riesgo para la sociedad y deben permanecer encerradas, y por parte de Charity sé que no fue la madre modelo, pero difícilmente alguien podría hacerlo. Todos cometemos errores y merecemos la oportunidad de poder enderezar nuestro camino. Ella lo logró y en la actualidad aporta mucho a una sociedad en transformación. Esta historia empieza cuando Ethan Paz tiene 6 años de edad. El pequeño había nacido en el seno de una familia de clase media trabajadora y era el mediano de 3 hermanos. Su madre se encargaba de cuidar a los pequeños mientras que su padre se dedicaba de lleno a la fotografía. Las personas que conocieron al pequeño Ethan lo describían como un pequeño alegre y entusiasta, que siempre tenía una sonrisa en el rostro y que era el motivo de alegría de toda su familia, en parte por sus ocurrencias y por su carácter amable y desenvuelto, así como de un maravilloso carisma. También lo recuerdan como un niño bastante consentido. Una de sus actividades favoritas era escuchar cuentos antes de irse a la cama, algo que nunca dejó de parecerle curioso a sus padres, pero que celebraban con alegría. En el año 1979, cuando Ethan estaba cursando apenas su primer curso en la escuela y de un tiempo para atrás, venía insistiéndole a sus padres con una extraña ocurrencia. Quería caminar solo de la casa hasta la parada del bus. En un principio, los padres solo habían pensado que era una ocurrencia cualquiera y que tal vez con el paso de los días lo olvidaría. No obstante, el pequeño cada día volvía a hacerle a sus padres exactamente el mismo pedido. El pequeño decía que ya tenía la edad y que quería ser independiente. Ethan insistió durante tanto tiempo que finalmente sus padres terminaron accediendo. Era el viernes 25 de mayo de 1979. Esa mañana, bañada por un velo de neblina, nunca se le olvidaría en la vida a Julie Paz,
la madre del pequeño Ethan Paz. La decisión había sido tomada el día anterior. Ese sería el primer día que Ethan caminaría solo hasta el paradero del bus. Esa mañana Julie discutía con su hija mayor, quien en ese momento tenía 9 años. El motivo de la discusión era realmente muy sencillo, y es que la pequeña no quería levantarse de la cama. A la par que Julie discutía con su hija mayor, también se hacía cargo de la menor, quien tenía tan solo 2 años en ese momento. Mientras hacía estas tareas en simultáneo, también hablaba con Ethan y le advertía acerca de todos los cuidados que debía tener de camino a la parada del bus. El pequeño se mostraba tranquilo y muy confiado. En un momento le había dicho a su madre: "Estoy ok, mamá, puedo hacerlo solo". Julie pensó que eran solo 2 cuadras y que en ese trayecto nada podría suceder. Finalmente el momento llegó. Julie se acercó a su hijo y le entregó $1 para que gastara en algo en el trayecto del día. Abrazó a su hijo y lo acompañó hasta la puerta de la casa, y desde ahí se quedó parada observándolo y viendo cómo su pequeño se alejaba llevando sus pantalones azules y su lonchera de pequeños elefantes. El camino era menos de 200 metros y su madre vio cómo el pequeño caminó hasta que se perdió de vista. Incluso, aunque ya no lo veía, Julie se quedó durante un rato en la puerta y finalmente entró de nuevo a la casa y continuó con su jornada, confiada de que su pequeño había abordado el autobús escolar. Aquel día transcurrió con total normalidad en casa de los Paz. Julie cumplía con las labores del hogar cuidando a sus 2 hijas y su esposo pasó todo el día laborando. En ningún momento a Julie se le ocurrió la posibilidad de que su hijo no hubiese abordado el autobús. Todo estaba tan tranquilo, tan normalmente cotidiano, que esta idea no le atravesó ni por un segundo la cabeza. O al menos así había sido hasta que pasaron 8 horas desde la partida de Ethan y el pequeño no había regresado. La preocupación de Julie y su esposo empezó a crecer drásticamente. Se preguntaban qué podía haber pasado con el pequeño y la intranquilidad los llevó inmediatamente a tomar medidas. Julie llamó a la escuela y recibió una noticia que la derrumbó por completo. Ethan no había llegado a la escuela y luego de algunas averiguaciones se enteró también de que aquella misma mañana tampoco había abordado el bus. Algo había pasado en aquellos escasos 100 o 50 metros en los cuales había perdido la visibilidad del pequeño. Al enterarse de esta terrible noticia, Julie trató de comunicarse con su esposo, pero en aquel mismo momento se encontraba en una sesión de fotos y no pudo atender de manera inmediata a la llamada, sino hasta después de un rato. Del otro lado, escuchó a su esposa totalmente devastada, informándole lo que había sucedido. Julie no hizo esperar la denuncia de desaparición de su hijo, llamó a las autoridades y en un instante el sector de Soho, ubicado en Manhattan, estaba siendo barrido por 100 policías, acompañados de perros especializados en la búsqueda de personas desaparecidas. También por todo el sector sobrevolaban los helicópteros que buscaban por cielo y tierra señales del pequeño. Desde ese día y durante varias semanas en la casa de los Paz entraban y salían policías, periodistas y voluntarios que trataban desesperadamente de encontrar señales que les ayudaran a dar con el paradero del pequeño. Julie decía en medios que si alguien había secuestrado a su hijo, lo único que le pedía es que lo tratara bien y se lo devolviera sano y salvo. Además decía que nunca le desearía mal, que lo único que quería era volver a ver a su hijo sano y salvo. La repercusión periodística y en medios de este caso fue absolutamente masiva. No había una sola parada de bus en todos los Estados Unidos en donde no hubiese una foto de Ethan. No había un solo medio de comunicación que no hablara del caso. Tampoco había una sola familia en la cual no se hablara del caso y del por qué los padres del pequeño lo habían dejado salir solo aquella mañana. El impacto de la desaparición de Ethan fue tan grande que se tomaron medidas absolutamente desesperadas. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se logró que el rostro del niño fuera impreso en uno de los productos más comprados de todo el país.
en la caja de leche. Todos los días Julie y su esposo veían el rostro sonriente de su hijo impreso en el cartón de leche, ansiando que llegara una llamada, una señal, o que simplemente el pequeño apareciera un buen día diciendo que se había extraviado. Desafortunadamente los Pats tuvieron que cargar a cuestas con esta tragedia durante muy largos años, y a esto se sumaba una sensación inquietante, y es que las autoridades no habían logrado perfilar ni siquiera un potencial sospechoso del secuestro o del asesinato del pequeño. No se habían encontrado rastros de él. Parece como si de Ethan lo único que hubiese quedado fueran las fotos impresas en los carteles y las paradas de bus. Aquel rostro sonriente durante tanto tiempo impreso en los cartones de leche. Pero de su presencia física no quedaba mucho más que el recuerdo al que sus padres se aferraban. En el año 2001, Ethan Pats fue declarado muerto. Casi 22 años después de su desaparición, sus padres mantuvieron la esperanza de que algún día su pequeño volviera a casa, y por ese motivo nunca se mudaron de casa, nunca cambiaron de número y no hicieron mayores modificaciones a su vida. Durante todo ese tiempo esperaron que un milagro se hiciera realidad, pero la realidad fue bastante cruel. La noticia de que había sido declarado muerto fue un golpe contundente en la vida de los Pats, que a pesar de eso seguían buscando justicia a como diera lugar. Durante muchos años la investigación estuvo relativamente quieta. Durante todos esos años había sonado un nombre como principal sospechoso por la desaparición de Ethan. Se trataba de José Antonio Ramos. Este sujeto era la pareja sentimental de la niñera de Ethan en la época de su desaparición. Según investigaciones de la policía, el sujeto había abusado íntimamente de varios niños y se creía que también había abusado del chico desaparecido. Este hombre pasó varios años en la cárcel después de la desaparición del pequeño, pero fue a causa de otros cargos de violencia íntima contra menores. Durante mucho tiempo, el hombre se declaró inocente y argumentó que nunca tuvo nada que ver con la desaparición del niño de la caja de leche. Aún así, al ser el principal sospechoso del caso en el año 2000, las autoridades removieron cientos de metros de tierra de una de las antiguas propiedades de Ramos para ver si encontraban restos humanos, pero lo único que encontraron fueron los cuerpos sin vida de algunas de las mascotas del hombre que había enterrado allí. A pesar del tiempo pasado, la policía nunca dejó de investigar e interrogar a otros posibles sospechosos. En el año 2012, los oficiales encargados del caso estaban entrevistando a un hombre llamado Otoniel Miller, quien, según las investigaciones, se había conocido con el pequeño días antes de su desaparición. En aquel mismo momento, los oficiales recibieron una llamada que dio un vuelco completo a la investigación. El hombre que se había comunicado con la policía se llamaba José López y contó a la policía que había escuchado contar a su cuñado, un hombre llamado Pedro Hernández, que un día había acabado con la vida de un pequeño en Manhattan. Luego de la llamada, lo más sencillo fue ubicar al sujeto llamado Pedro Hernández. Luego de ser capturado, el hombre fue sometido a un extenso interrogatorio que tomó más de 6 horas y media. Pero lo más impresionante fue lo que el hombre confesó. Muchas veces a lo largo de su vida, Hernández había contado la historia de cómo había acabado con la vida de un niño en Manhattan. Lo había hecho frente a su culto religioso, pidiendo perdón y de rodillas. Lo había hecho frente a su expareja y frente a muchos otros amigos.
Varias personas habían tratado de identificar al pequeño, pero nunca lo habrían logrado. No era sino hasta ahora, casi 33 años después del crimen, que la verdad salió a la luz. Hernández dijo que durante el año 1979 trabajaba en Soho, Manhattan, en un pequeño almacén ubicado cerca a la parada del autobús escolar. El local estaba ubicado en la esquina de Prince en West Broadway. El hombre dijo que ese día de mayo, que no recordaba muy bien la fecha exacta, había visto a un pequeño rubio de no más de 6 o 7 años caminando solo. El hombre convenció al pequeño de entrar en el almacén ofreciéndole una bebida y luego de un rato el pequeño había accedido. Una vez que el hombre estuvo dentro del local con el pequeño, lo llevó hasta el sótano y una vez allí lo asfixió hasta dejarlo inconsciente. Después de esto, Hernández metió al pequeño, todavía con vida, a una bolsa que luego metió durante un tiempo en un congelador y finalmente, ya con el cuerpo sin vida, lo arrojó a un basurero a un par de cuadras de donde estaba ubicado el almacén. El relato fue estremecedor y muy vívido, pero todavía quedaban algunas dudas. Primero, el hombre tuvo que hacer el reconocimiento del pequeño, en el cual identificó al pequeño Ethan de manera casi inmediata. Pero además de esto brindó otro dato que ninguna otra persona que no hubiese estado estrechamente relacionado con aquel lugar hubiese podido dar. Cuando se llevó al hombre a realizar el reconocimiento de la escena del crimen, dijo no reconocer una puerta que había en el lugar. Los detectives consiguieron planos del lugar durante la época del asesinato y efectivamente esa puerta en aquella época no estaba. No cabía absolutamente ninguna duda. Pedro Hernández fue el asesino de Ethan Paz. Después de tantos años, finalmente se haría justicia. En el año 2015, Pedro Hernández fue llevado a juicio por primera vez. Desafortunadamente, este primer juicio fue invalidado por faltas de supuestas pruebas y porque el jurado no estuvo de acuerdo en la culpabilidad del sospechoso, pues el argumento de la defensa se centró en justificar el actuar de Hernández, arguyendo que éste padecía de deficiencias mentales y que tenía un coeficiente intelectual inferior a 60. En el año 2016 la fiscalía trató de reabrir el juicio, pero a falta de pruebas trató de reunir todas las evidencias posibles para tratar de inculpar a Hernández. Así fue como se centraron en el aparentemente irrelevante dato de la puerta. Armados con un nuevo arsenal de evidencias, la fiscalía llevó a Hernández a juicio nuevamente en el año 2017. En esta oportunidad las evidencias fueron suficientes, ya que se mostraron las confesiones grabadas del asesinato y una por escrito, en donde Hernández había escrito: "Yo lo maté". Luego de tantos años, finalmente se lograba justicia y por el asesinato del pequeño Ethan, Pedro Hernández recibió 25 años de prisión. Respecto a la sentencia, el padre de Ethan aseguró que por fin, después de tantos años, habían logrado un poco de justicia para su hijo. El caso de Ethan fue tan impactante para toda la sociedad estadounidense que llegó incluso al que fue presidente en el momento de su desaparición, Ronald Reagan, quien en el año 1983 declaró el 25 de mayo como el Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Stan y Julie Paz durante toda su vida siguieron trabajando para la protección de las leyes de menores y se convirtieron en activistas. Este caso nos recuerda que en este mundo hasta un inocente niño puede ser víctima de sujetos sin escrúpulos que solo esperan su oportunidad para hacer el mal. Sin nada más que agregar por el caso de hoy, leyenda, déjame saber tus impresiones con un misterioso like y por supuesto con un comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Estoy subiendo casos criminales en mi página de Facebook y en mi página de Instagram que no verás aquí en YouTube.
así que si te interesa y apoyas mi trabajo, por favor ve a seguirme. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer con el botón de PayPal que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que misterios somos, que las dudas nos acompañan y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.